Buenos días, tardes o noches según corresponda. Les habla el profesor Jason Pedraza. El siguiente video tiene como motivo explicarles a ustedes, padres de familia y estudiantes, cuáles fueron las modificaciones que se realizaron al plan de estudios, al sistema institucional de evaluación y al pacto de convivencia. Eh, En este caso es importante recordar que vamos a tener un trabajo eh, fuerte durante este segundo semestre, que ya la Secretaría de Educación definió un cronograma hasta el 21 de diciembre. Vamos a manejar entonces para nuestro efecto los dos últimos periodos hasta esa fecha para estudiantes y docentes. Se va a continuar también con un trabajo que ha sido direccionado por el grupo docente del Colegio San Francisco de Asís para atender a los profes de escuela nueva, los modelos de escuela nueva, la escuela graduada y básica, secundaria y media académica. En este sentido, pues las modificaciones que se realizaron al CIE son tres. Eh, el sistema institucional de evaluación, modificaciones que se realizaron también con el plan de estudios y modificaciones que se realizaron al manual de convivencia. Es importante notar que espero también como su director de grupo de noveno, ustedes se encuentren muy bien de salud, se encuentren muy bien de todo, Dios mío. Esta situación ha sido bastante complicada. Entonces, la idea es tratar de hacer esto lo más rápido posible. Las primeras modificaciones que se realizaron al CIE, para los que no tengan una idea de qué es el CIE corresponde a la sigla del Sistema Institucional de Evaluación. ¿Qué es el Sistema Institucional de Evaluación? El Sistema Institucional de Evaluación es el marco teórico y normativo que orienta cómo se aplica la evaluación en el aula a los estudiantes y cuáles son los criterios que se definen para su promoción. En este sentido, el Sistema Institucional de Evaluación del Colegio San Francisco de Asís tiene un marco jurídico, un marco normativo que se desprende del Decreto de Evaluación 1290. Entonces, ¿cuál es el motivo de realizar esta modificación en el CIE? Lo primero es realizar una flexibilización de los criterios de evaluación que se tenían. Para poder realizar esta flexibilización, nos desprendemos de los ajustes que se deben realizar eh, en el sistema institucional de evaluación por parte del Ministerio de Educación Nacional como una sugerencia para que este año atípico, producto de pandemia, los logros, los desempeños y los niveles de competencia que deben alcanzar los estudiantes lo hagan de manera razonable sin detener este proceso. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el proceso educativo sigue. En este caso, el Colegio San Francisco así lo retoma, no de manera virtual, sino un concepto propio de que se articula con la alternancia propuesta por, por los lineamientos del ministerio, que habla de una mediación, de una educación remota con mediación tecnológica. Es importante esta parte. Ahora, teniendo claro que es el ministerio quien decide que se debe realizar esta flexibilización, el Colegio de San Francisco de Asís empieza con las modificaciones del CIE. Les venía diciendo que existe un decreto base para estas modificaciones, que es el decreto 1290. Normalmente el decreto 1290 establece cuál es la aplicación de la evaluación y los criterios de promoción y reprobación de los estudiantes. Nosotros lo que intentamos hacer con este CIE es no limitar la reprobación, eh, establecer unos criterios adecuados para la atención en la pandemia y sobre todo para la estrategia de trabajo en casa que se ha venido trabajando. Es importante notar, sobre todo en este decreto, la autonomía que tiene el colegio para establecer su propio marco evaluativo y las normas que lo pueden regir. Normalmente vamos a encontrar en el plan de estudios una intensidad horaria de acuerdo a si es escuela nueva, si es escuela graduada, escuela regular en este caso, cuáles son las asignaturas que se ven en bachillerato y las que se ven en primaria. Normalmente en bachillerato estas son las asignaturas que se ven: educación física, recreación y deporte, religión, geometría, informática, artística en general. Este año se incluye biología, química y física sumado al a la asignatura ambiental como parte del área de ciencias naturales. Entonces es importante tener en cuenta que existe un plan de estudios y se debe dar continuidad
a dicho plan de estudios. El plan de estudios, digamos lo que como tal que vamos a ver más adelante, también fue flexibilizado. Ahora, dentro de nuestra autonomía como institución, para definir los criterios de evaluación en adelante, el Colegio San Francisco de Asís ha decidido adoptar una estrategia que es la estrategia de guía personalizada para poder llegar a los estudiantes. Estas guías personalizadas se van a trabajar en el tercer y cuarto periodo a través de eh, tres sesiones que lógicamente estarán acompañadas de una mediación tecnológica y un acompañamiento por alguna plataforma de parte de los docentes. Y es importante también establecer que ustedes como padres de familias van a tener que realizar el retorno de estas guías de manera virtual. ¿Sí? Entonces se va a disponer de un correo, de un WhatsApp o de algo en general, y ustedes padres de familia tendrían que enviar a los docentes esos trabajos para que sean recepcionados. Entonces los primeros criterios de evaluación que se van a tener en cuenta es en el porcentaje de nota del 100%, es la parte actitudinal, procedimental y cognitiva. Normalmente nosotros tenemos en la estructuración de los criterios de evaluación el actitudinal con un valor del 20%, cognitivo el 30%, el 20% la parte eh, procedimental y al último tenemos un proyecto con el valor restante. Entonces es importante conocer estos valores. Como la educación que estamos recibiendo es una educación de asistencia remota, lo más importante en este caso, los criterios que se van a tener en cuenta es componente actitudinal con tres criterios: puntualidad, participación y responsabilidad, y el componente procedimental y cognitivo se suman para un 70%, donde se tienen en cuenta lo que es las guías de clase, la presentación que éstas tengan, el orden con el que se presente, y también se van a incluir lógicamente todo lo que son los procedimientos y los procesos que se puedan llevar a cabo en atención con mediación tecnológica para afianzar los procesos de la guía. La básica secundaria va a manejar exactamente los mismos criterios, van a tener una fuerte repercusión en la parte procedimental y cognitiva con un 70%, y el actitudinal con el 30%, vamos a tener en cuenta ejemplos: la puntualidad, la participación y responsabilidad en la actitudinal, la guía, presentación, orden y proceso en la parte cognitiva. Posteriormente a ello vamos a tener en cuenta, además de los criterios de evaluación, vamos a tener en cuenta cuáles son estas características. Normalmente durante este primer semestre o parte de este primer semestre se trabajó con una calificación numérica. El colegio cambia esta calificación numérica y la aporta un tanto más cualitativa. ¿Qué es el término cualitativa? Significa que vamos o se va a tener en cuenta no una nota numérica, sino va a tener unas observaciones o descriptores de acuerdo a los niveles de desempeño que realicen o tengan los estudiantes. Desempeños que deben demostrar a través del desarrollo de la guía y la apropiación de las actividades en casa. Es importante también notar que ustedes como padres de familia también deben realizar el acompañamiento, ya que uno de los criterios que se va a tomar en cuenta para este semestre es el acompañamiento de ustedes en el desarrollo de las clases que se vayan a desarrollar en casa. Eh, es importante notar que la evaluación es formativa, es cualitativa y flexible. Eso significa que se van a tener en cuenta los criterios anteriormente nombrados para poder realizar una evaluación de calidad. Se van a determinar los avances de los estudiantes en progreso que desarrollan las actividades y las guías. Van a tener en cuenta los aciertos, la valoración que tiene el estudiante, las acciones, sobre todo una acción como es el interés hacia el desarrollo de actividades propuestas y la constante comunicación que tenga con docentes, la creatividad, considerando los recursos con los que cuente para poder elaborar las actividades y el desarrollo de guías, desarrollo de competencias y por último la capacidad de reflexión y trabajo autónomo, que es importante para que lo tengan en cuenta. A partir de acá entonces vamos a determinar que existen una serie de niveles de desempeño. Este es un ejemplo de los niveles de desempeño cualitativos que ya van a aparecer en los boletines. Ya no van a aparecer tanto las notas, sino van a aparecer los niveles y van a estar acompañados de unos descriptores de desempeño de acuerdo al nivel en el que estén. El que está aquí es un ejemplo sencillo, dependiendo de la temática y de las competencias que se desarrollen en un periodo. Posteriormente tenemos lo que son la entrega de informes.
vamos o se va a realizar un informe de entrega de valoración del desempeño del estudiante durante los bimestres o periodos como se venían trabajando de manera normal. El periodo, a pesar de que en el primer periodo se dio un informe cuantitativo y el resto de los tres periodos van a ser cualitativos, se va a realizar una conmutación en la nota que tenga con los niveles de desempeño establecidos para los tres periodos restantes. Se va a entregar igual un boletín por periodo, este boletín va a ser descriptivo y el boletín número 5 pues va a estar acompañado con los resultados finales del año lectivo. Es importante también establecer aquí que los padres de familia cuentan con un recurso que es la plataforma. En esta plataforma pueden realizar el acompañamiento para lo que es las notas y sobre todo tener en cuenta que tienen un acceso al informe de los estudiantes. Para este segundo semestre no se van a realizar actividades de nivelación. Estas actividades de nivelación no van a estar, digamos, lo contempladas como unos trabajos de recuperación, sino que sencillamente al ser tres trabajos de clase se va a examinar el proceso de los estudiantes y la idea en sí no es entregar un trabajo, sino evaluar el proceso que tuvo ese estudiante para poder desarrollar ese trabajo. ¿Sí? Es algo que quede bastante claro, no es pensar que durante todo el periodo el estudiante no hace nada y al final entrega los tres trabajos, ya con eso pase. No, señores. La idea es que ustedes tengan presentes que como es un trabajo formativo, este trabajo formativo va a requerir que se haya acompañamiento a un proceso y este proceso lo dan quienes, la entrega de trabajos oportuno, lo da el respeto, lo da la asistencia y sobre todo lo da también el manejo que tengan o la conexión que tengan con sus docentes. Por último, vamos a establecer una cuestión que tiene que ver con las inasistencias. Como nosotros no estamos presentes en la institución para tomar en cuenta las listas de los estudiantes que fallan, se va a realizar un reporte permanente de acuerdo a la no entrega de guías. ¿Qué significa eso? Significa que la no entrega de una guía significa que el estudiante está faltando a su proceso y está faltando a clase. Entonces inmediatamente se realiza un contacto telefónico a los padres de familia y posteriormente a la tercera semana más o menos de que no se reporte el estudiante, pues ya se remitirá entonces con la psicoorientadora para realizar el reporte de inasistencia. Recuerden padres de familia, recuerden estudiantes que la inasistencia que se reporte en un periodo, lo cual significa una inasistencia del 25%, se constituye automáticamente en la no promoción del estudiante. Una cosita que quiero que quede bien clara aquí es la no promoción de los educandos. ¿Cuándo no es promovido un estudiante? Un estudiante no se promueve básicamente cuando no ha cumplido con las actividades propuestas en cada asignatura y con las entregas de las guías como tal. Repito nuevamente, es importante que los estudiantes y ustedes padres de familia tengan el compromiso de hacerle llegar vía WhatsApp, vía correo electrónico a los docentes las actividades que están en las fechas que corresponden. ¿Por qué? Porque, repito nuevamente, un estudiante puede esperar para lo último entregar todos los trabajos y puede perder el periodo. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Pues que nuevamente se está evaluando el proceso y no la entrega del trabajo. Las actividades de nivelación, es importante hablar que debido al confinamiento que se inició desde marzo, las actividades de nivelación, teniendo en cuenta que son tres trabajos, se da el tiempo necesario para que lo entreguen, eh, se maneja el concepto de flexibilidad bastante, digámoslo, pronunciado. No habrán actividades, trabajos de recuperación donde los estudiantes tengan que entregar un trabajo diferente. ¿Sí? Entonces, esos son como las modificaciones más representativas que puede tener el sistema institucional de evaluación. Repito, en resumen, ¿qué es? Que se van a manejar tres trabajos en el periodo, se van a manejar pues dos criterios fundamentales: actitudinal en 30%, donde se evalúa respeto, puntualidad, asistencia y demás. Se evalúa el parte cognitivo y procedimental con un valor del 70%. Se valora mucho el proceso de la guía, más no la guía como tal, si no es una actividad final ni es una actividad de nivelación. Los estudiantes pueden perder el año, sí lo pueden perder,
al no justificar la entrega de guías o al no reportar la asistencia pertinente. Muchas gracias. Bueno, padres de familia, continuando con la sustentación de las modificaciones que se realizaron al sistema institucional de evaluación, proseguimos a las modificaciones que se realizaron al plan de estudios. Esta es una anotación importante, quiero que quede bien clara, especialmente a final de año, no haya sorpresas en nuestro proceso y sobre todo que no se presenten situaciones en las cuales se intenta recuperar todo a último momento. Existía la presencialidad y lógicamente existirá también en esta asistencia remota que tenemos. La reprobación del año escolar. ¿Cuándo se considera la reprobación del año escolar? Básicamente, lo primero que se tiene en cuenta para la reprobación es si el estudiante no cumple con las diferentes actividades asignadas. Y no cumplir, entiéndase esto, no cumplir es no solamente la no entrega de los trabajos, sino no cumplir también significa esperar que se pasen las fechas en cronograma para la entrega y no dar reporte ni fe de cuáles fueron esas actividades asignadas. ¿Sí? Para que esto no dé malas interpretaciones de que piensen que yo solamente presentando los trabajos paso, no es así. Entonces caeríamos en un bucle, en un círculo vicioso, donde estudiantes esperarían hasta el final para entregar los 3 trabajos. Por eso se definieron que este periodo fueran 3, con 3 semanas más o menos de entrega entre uno y otro, y que sean ustedes padres de familia quienes los entregan, para que no tampoco se genere un quiebre ahí en los canales de información. El segundo caso es que el estudiante cuyo trabajo no evidencie, digamos, lo que fue realizado por él mismo, sino por otra persona. Por ejemplo, el caso de 2, 3 trabajos iguales ya es bastante sospechoso. Entonces es importante que tengan en cuenta que los trabajos se deben presentar de autoría propia. Sí, entiende uno que a veces hay mentes gemelas, pero pues todo un trabajo donde las mentes gemelas compartan hasta una coma o el mismo error de ortografía, pues deja mucho que desear. En ese caso, pues se toma el primer trabajo y de ahí para abajo el resto se considera copia. Entonces, también se considera la reprobación de un año escolar cuando el acudiente considere que su hijo no cumplió con los lineamientos para el grado que venía desempeñando. Es importante eso. De otro lado, ya como dato general, es importante reconocer que el porcentaje de reprobación de los estudiantes no debe ser mayor al 10%. ¿Qué significa? Que si tenemos una población estudiantil de 500 estudiantes, 50 estudiantes pueden perder el año. Si creo un poquito más. Eso es una regla de la cual no estamos atados, ni tampoco es como lo primordial ni lo que se pretende. Ahora vamos a hablar en sí de lo que es la flexibilidad del plan de estudios. Para eso se han tomado varios ítems, entendido el plan de estudios como el conjunto de desempeños, conjunto temario y el conjunto de temas que se van a desarrollar durante un periodo. Les repito nuevamente, son 3 guías, son 3 temas principales. Esto es un aporte legal para que entiendan ustedes, padres de familia, cuál es su función como tutores legales y representantes de sus hijos y de la institución como tal. ¿Por qué es importante establecer la flexibilización? Primero, pues porque ustedes saben, estamos en medio de una emergencia sanitaria, económica y ecológica. Para esta emergencia sanitaria, económica y ecológica, existe un sustento jurídico que nos permita a nosotros garantizarle a los niños que sigan con su derecho a la educación, pero también se debe salvaguardar su derecho a la vida. En este caso aparece el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, habla de protección integral a los estudiantes, que es deber de los niños, es deber del Estado, de los padres de familia y las instituciones, garantizar y proteger de manera integral a los niños, niñas y adolescentes
en reconocimiento de sus derechos, pero también en reconocimiento de sus deberes. Es importante también notar de que en el artículo 8 los derechos de los niños, niñas y adolescentes es superior a cualquier otro. Prevalecen sus derechos y sobre todo quiero centrar un poquito en esto de la corresponsabilidad. ¿Qué significa la corresponsabilidad? La corresponsabilidad significa que existen tres personas, tres estamentos que deben garantizar estos derechos de los niños, incluido el derecho a la vida e incluido el derecho a la educación, que es el Estado, la institución y los padres de familia. El Estado entra con todos sus programas de asistencia social, la institución cuenta con la labor de prestar el servicio educativo y ustedes padres de familia en garantizar la continuación de ese servicio educativo. Sí, eso no significa que ustedes se conviertan en docentes en casa, ni que vengan a suplir las funciones que están realizando los docentes. Esto significa que ustedes deben garantizar en sus casas que el niño esté desarrollando sus guías, que el niño esté recibiendo una asistencia por parte de sus docentes, una asistencia o mediación, y sobre todo para este segundo semestre en la entrega de las guías a través de las plataformas determinadas por los docentes, determinadas por la institución, ¿sí? Para que no se presenten ambigüedades. También es importante entender una cosa, de que si ustedes deciden mandar a sus hijos a clase, ustedes como tutores legales, son los que deben responder por cualquier cosa que le pase a su estudiante, que le pase a un hijo. ¿Qué significa eso? Significa que si el niño se contagia camino en la casa, en la calle, ustedes son los que responden. ¿Listo? Para que lo tengan bastante claro. Hablamos del derecho a la vida, el ambiente sano, derecho a integridad personal y sobre todo el sistema de corresponsabilidad. Teniendo esto claro, pues la flexibilización del plan de estudios involucra que se trabaje una estrategia de atención. Ya se las había nombrado antes, es una estrategia de atención remota con un acompañamiento del docente que debe ser concertado entre ustedes como representantes y nosotros los docentes para cuadrar o para enmarcar lo que es la atención y la mediación pedagógica. Esto se va a hacer pues a través de plataformas, si ustedes lo prefieren, si es el WhatsApp, si es el Zoom, si es el Meet, todo está dentro de la posibilidad de las herramientas con las que cuenten. Que profe, yo tengo un celular de flechita, no importa, con esa herramienta se puede realizar una mediación. Que yo tengo internet en mi casa, claro, yo tengo internet en mi casa y voy a realizar la mediación, se puede perfectamente. Aquí me voy a hacer un paréntesis importante. Si yo tengo internet en mi casa y hay un encuentro con el profesor, es importante que ustedes estén en esos encuentros. ¿Por qué? Porque hay niños que no tienen, hay estudiantes que no tienen y con ellos la mediación es difícil. Entonces, por pereza, por física y pura pereza, algunos estudiantes pretenden ignorar los recursos que tienen y sencillamente limitarse a la guía. ¿Sí? Es importante que tengan eso en cuenta. Ahora, siguiendo con esto, hay una guía personalizada. Esta guía personalizada se entiende bajo el concepto de dos momentos de clase, que son los momentos sincrónicos y asincrónicos. Los momentos sincrónicos es el desarrollo de la guía de trabajo autónomo que realiza el estudiante en casa. El momento sincrónico es el acompañamiento que el docente realiza al cumplimiento de esa guía, o al cumplimiento de la clase, o al cumplimiento en general del desempeño que desea realizar. En este caso es de considerar que todos los momentos donde los estudiantes trabajen solos en su guía son asincrónicos. Pero si el profesor planea un encuentro sincrónico, si usted tiene los medios, repito nuevamente, es importante que lo haga. ¿Sí? Porque si no lo hace, entonces nos va a constituir en una falta leve que más adelante lo vamos a ver en el pacto de convivencia, que es el no presentar atención con los recursos que cuenta, sobre todo al desarrollo de una clase. ¿Sí? Es importante que estos momentos son definidos entre los padres de familia y los tutores legales o los tutores legales con los docentes de cada área. Posteriormente también tenemos acá que hay un sistema de responsabilidad, que estos cambios que vamos a efectuar son transitorios, no significa que cuando vuelva a la normalidad o la nueva normalidad, que se habla mucho,
se continúe trabajando de la misma manera. No, estos son cambios que son flexibles, se hace con la esperanza de regresar algún día y sobre todo se hace digámoslo, con la esperanza también de salvaguardar la integridad de los estudiantes. Entonces, el sistema de responsabilidad que es, nuevamente, ustedes padres de familia, nosotros institución, allá el Estado son los que deben garantizar esto. Posteriormente, ¿qué vamos a tener? Tenemos aquí que la propuesta va a girar en torno a 4 pilares: realidad educativa, va a tener en cuenta el número de contagios de COVID-19 que pueden haber en la cercanía, que está en un rango de 60 kilómetros. Hay que mirar también la evolución de la pandemia, si el número de decesos sube o baja, el consentimiento de las familias. ¿Eso qué significa? Que si una familia quiere enviar a su hijo, es importante que esta familia firme por y deje por escrito constancia que se hace responsable de lo que le pasa a su hijo en un contagio. Esto se llama patria potestad, está garantizado en el artículo 288 del Código de Infancia y Adolescencia. También hablamos de asentimiento de los estudiantes, que es la capacidad de discernir y seguir lineamientos. Como ustedes saben, no es lo mismo un estudiante de primero que maneje su tapabocas, maneje medidas de distanciamiento social, a un estudiante de 11. Sin embargo, todavía tenemos repercusiones sobre eso. Aquí vamos a tener también que los padres de familia, al firmar el contrato de matrícula, deben garantizar el cumplimiento de la educación de sus hijos como un derecho de deber. ¿Esto qué significa? Significa que ustedes en casa, papitos, deben garantizar que el estudiante cumpla con la guía. Sí, exactamente eso significa. Por último, vamos a tener aquí que la estructura de la guía maneja por lo menos 4 momentos. Cada guía no es mayor a 4 páginas. Padres de familia, las guías en este momento son guías más estructuradas y guías un tanto más cortas. Esto incluye un encabezado, el aprendizaje que se va a desarrollar, los momentos de clase y sobre todo una estructura de evaluación. Con esto significa que las guías que se van a entregar en su estructura permanecen con ustedes. Ustedes solamente van a enviar escaneado la actividad que van a realizar. Sí, ya no van a retornar las guías donde Wilmer, en la papelería de Wilmer, sino que son ustedes responsables los que deben hacerlo. Para esto ustedes pueden utilizar 2 aplicaciones en sus celulares: la Cam Scanner o la App Scanner, cualquiera de las dos les funciona, donde pueden escanear el documento. No se les sugiere tomar fotos, que todas las fotos esto genera una poca visibilidad y genera también que las imágenes vengan muy pixeladas en algunos casos. Por eso se sugiere estas dos. También se sugiere que se tomen de manera adecuada, en un orden dado, no que se tomen de manera desordenada y diga: profe, ya entregué el trabajo, aquí está. Entonces es importante tener hasta ese detalle de la mínima presentación. Ya con esto entonces terminaríamos lo que es la flexibilidad del plan de estudios. Nos quedaría entonces pendiente realizar las anotaciones sobre lo que es las modificaciones del pacto de convivencia, pero pues a grandes rasgos lo que se pretendió con el pacto de convivencia es adecuar las faltas, los derechos y los deberes de los estudiantes a las nuevas condiciones. Por ejemplo, prevenir el ciberbullying, que los estudiantes cumplan, también se garantiza eso. Eso es como lo más primordial. ¿Listo? Muchas gracias.